capítulo 18, versículo 9. Génesis 18, 9. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después de que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Qué interesante este pasaje. El tema que le he llamado para estos pocos versículos es: nada hay imposible para Dios. Nada imposible para Dios. La semana pasada vimos como mientras este hombre Abraham estaba sentado a la puerta de la tienda, vinieron estos tres ángeles, estos tres varones de Dios, a conversar con él. ¿Recuerdan? Y la escena sigue. Por eso que cuando comenzamos con el 9, y le dijeron, ¿quiénes? Estos tres ángeles de parte de Dios comienzan a hablar con Abraham. ¿Cuántas veces tú has tenido un problema difícil y que piensas que es imposible arreglarlo? ¿Cuántas veces te has encontrado en una situación que te sientes ahogado? Pero ¿saben? Si tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, hay solución. Dios en su palabra dice: nada hay imposible para Dios. Mire, yo he basado este tema en el versículo 14. Observen, versículo 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Le preguntan los ángeles a Abraham, que como que aparentemente Sara también, luego de estar ahí, cuando escuchó, vino ahí a la conversación. Le pregunta: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Qué interesante esta pregunta, porque esta pregunta y esta frase yo la veo por lo menos 2 veces en la Biblia, la he encontrado, y siempre tiene que ver con un solo tema, con un mismo tema. Aquí estos hombres vienen a conversar con Abraham, a recordarle la promesa. Dios había hecho una promesa con Abraham hace muchos años atrás. Viene a recordarle la promesa, y para el cumplimiento de la promesa necesariamente tenía que estar también Sara, porque esta promesa tenía que ver con ella. Dios en el pasado le había dicho a Abraham que él iba a ser padre de mucha gente, por eso le cambia el nombre a Abraham, padre de muchedumbre, padre de muchas gentes. Pero para eso que se cumpla tenía que ser Sara madre. Ella dará luz. Es el contexto del pasaje de este pasaje que vemos aquí en este capítulo 18 del Génesis. Nada hay imposible para Dios. Primero vamos a mirar, lo he dividido en 3 puntos este pasaje. Primero, la promesa. La promesa. Los hombres le preguntan a Abraham: ¿dónde está Sara?
Interesante la pregunta, ¿verdad? ¿O no? No importa que no me conteste porque están medio chupados con el frío. Yo no tengo nada de frío, ¿verdad? Si tú en la escena, ¿dónde estamos ubicados? En una carpa, que es la casa, ¿verdad? Está Abraham y los 3 invitados. Pero ella, Sara, no está presente. ¿Qué pasa cuando llega alguien a nuestra casa? Piensa tú en tu propia casa. Llega alguien, ¿quién primero pregunta quién es? Ella. Y si no llega y se entera, te pregunta, ¿qué te dijo? ¿De qué color venía la ropa? ¿Qué comió? ¿Y qué olor tenía? Siempre. Las mujeres son muy distintas al hombre. Muy diferentes. Ahora, en aquel entonces, cuando llegaban visitas a la casa, si eran hombres, las mujeres ni siquiera servían la mesa. Nunca el dueño de casa permitía que su esposa o sus hijas vieran a desconocidos. La cultura, ¿verdad? Por eso que ella no está. Porque son 3 hombres que vienen. Y fíjense, como dije la semana pasada, son 3 hombres que vienen, pero de repente, cuando habla de ellos, de repente sale que Jehová habló. Abraham, como comienza el pasaje, ¿verdad? ¿Dónde está Sara? Porque el mensaje de la promesa necesariamente tenía que estar ella y entender el asunto. Muy interesante el cuadro. Muy interesante. La respuesta de Abraham fue, aquí en la tienda. Aparentemente la tienda era bastante grande, una posibilidad, y dividida con cortinas, no como en nuestras casas, ¿verdad? Que tenemos living, comedor, cocina, baño, dormitorio y lavadero y cuánta cosa, ¿verdad? O como también puede que la tienda más pequeña era la tienda donde se cocinaba. ¿Qué es la tienda? Le responde él. Luego viene esta promesa, ¿verdad? Esta promesa, porque ella tenía que saber y entender el mensaje que ellos traían. Porque no solo involucraba a él, sino que también a ella, quien iba a ser el vaso útil que Dios iba a usar para su gloria. Recordemos, por favor, la promesa hecha por Dios a Abraham. Ahora, tenemos que entender, ¿por qué estoy enfatizando que tiene que estar ella? Primero, tenemos que entender que desde un comienzo, hermanos, por favor, desde un comienzo, Dios siempre trató con el hombre. Y Dios siempre dio promesas al hombre, dio mandato al hombre, dio responsabilidad al hombre, dio ministerio al hombre. Pero aquí, como se iba a tratar de algo difícil, complicado e imposible humanamente, Dios llama a ella para que escuche, entienda y crea en este mensaje. Vamos a recordar la promesa que Dios había hecho tiempos a Abraham. Vamos a la Biblia, en el mismo Génesis capítulo 12, versículo 2. Recordemos, 12:2. Y haré de ti, Dios le dice a Abraham, voy a leer del 1 para que recuerden, pero 12:1, Génesis. Pero Jehová había dicho, observen, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios ya se lo había dicho a Abraham. ¿Cuándo? Al terminar capítulo 11 del Génesis. Ya se lo había dicho Dios. Aunque vemos al concluir el 11 como que estaré, el padre de Abraham, el que saca toda la prole y se mete también en el cuento. Porque lógico, la cultura, el patriarca es el que mueve. Y ya después vemos qué es lo que Dios hace con aquel hombre para seguir con su plan. Versículo 2.
Y Dios le dice a Abraham, y haré de ti, una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, gracias de tu nombre, y serás bendición. Capítulo 15, versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. ¿Cuál es la escena aquí? Habían pasado bastantes años de que Dios le habló por primera vez a Abraham a este capítulo 15. Nosotros a veces pensamos que es como en las películas la cuestión, que pasan todas las cosas en un día. No, pasan años aquí. Pasaron años. Sara le dice a su esposo, oye, viejo, tú estás viejito, yo también estoy viejita, y naca con la piricuaca, con la promesa que Dios te hizo, queremos ser papá. ¿Por qué no tomas a mi sierva? Que era algo legal, era algo natural, era algo normal en aquel entonces. Y ella me va a dar un hijo a mí. Abraham, como cualquier hombre, ¿verdad? Dijo, no está nada mala la idea. Y aceptó. Ojo, entendamos por favor, eso no fue bajo la voluntad de Dios. Eso no es lo que Dios había dicho. Más encima, ella, Agar, la sierva de Sara, aunque Sara lo permitió, era egipcia. Más difícil todavía. Entonces, pasan los años, Abraham ya tenía ese hijo llamado Ismael, grandecito, jovencito, y Abraham le pregunta a Dios, Señor, ¿me irá a heredar este? Tú dijiste que yo iba a hacer bendición. Es el contexto aquí. Abraham preguntándole y reclamándole a Dios en cuanto al hijo que él iba a tener a través de su esposa Sara, ¿verdad? Y ahí llegamos al capítulo 17. Observemos. 17, versículo 15. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre y la bendeciré. Ahora le toca la bendición a ella, perdón. Fíjense, y la bendeciré. Y también te daré de ella hijo. Sí. Acentúa Dios. Sí, la bendeciré. Y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán sobre ella. Qué interesante lo que encontramos aquí en esta porción. Así que Dios antes había bendecido a ella. Quiero decir a Abraham, le prometió. Ahora llega el momento en que estos hombres le dicen a Abraham, ¿dónde está tu mujer? En la tienda. Y le van a explicar en el capítulo 18 que ya vimos, ella va a tener un hijo. Esa es la escena del mensaje que vemos ahora. Ahora vemos la confirmación. Volvamos a nuestro capítulo 18, por favor. Antes había hecho la promesa. Ahora, en el 18, le confirma la promesa. Observemos versículo 10, capítulo 18. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, según el tiempo de la vida. He aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Si tú escuchas ¿qué te causa esa afirmación? Sara tendrá un hijo. Risa, por mano, ¿sí o no? Imagínate tu abuelita. ¿Quién tiene una abuelita viejita? A ver, alza la mano. Tú. De repente alguien venga y le diga a tu abuelita, oye, abuelita, vaya a tener un hijo. Risa, por mano. ¿A dónde? Porque ¿cuándo hemos visto a abuelita tener hijos?
¿Qué le causó a Nicodemo cuando Jesús le dijo, de cierto os digo, que el que naciere de nuevo, si no naciere de nuevo, no puede ver o no puede entrar en el reino de Dios? Nicodemo, yo creo que se echó para atrás y le dijo, Señor, ¿puede acaso un hombre entrar por segunda vez en el vientre de la madre y nacer? Cuando leemos esa conversación, ese tema, esa pregunta, encontramos que Nicodemo fue absurdo en lo que dice. Lo criticamos. ¿Por qué lo criticamos? Porque nosotros conocemos todo lo que la Escritura dice, pero humanamente hablando y normalmente viendo, el hombre está en lo correcto, pues. No hay otra manera de nacer sino salir del vientre. No hay otra forma de nacer. Hasta ese entonces. Él fue el primero que escuchó en el mundo, en la tierra. Él fue el primer hombre que escuchó el segundo nacimiento. Y aquí vienen estos ángeles y le dicen a Abraham, Sara, tu mujer, tendrá un hijo. ¿Qué habrías hecho tú? Si alguien te dice, tu abuelita va a ser mamá. ¿Qué edad tiene tu abuelita? 90 años. ¡Ah! Qué interesante, hermano. Pero el punto es, nada hay imposible para Dios. Punto. Esa es la cuestión. Eso es lo que estamos hablando en esta mañana, hermano. Qué interesante. Y le dicen estos ángeles, según el tiempo de la vida. Vamos a mirar otra vez el versículo 10. Entonces dijo, de cierto volveré a ti. Voy a volver nuevamente. Según el tiempo de la vida. He aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. ¿Cuándo? El tiempo de la vida. ¿Cuál es el tiempo de la vida? 9 meses. ¿Cómo lo sabes? ¿Sabe que Dios también sabe que las guaguitas están 9 meses en el vientre de la madre? ¿Sabían ustedes? Les voy a mostrar un ejemplo. Vamos al Nuevo Testamento. Lucas 1. Es maravilloso cuando yo lo descubrí, esto hace ya bastante años atrás. Lucas 1, el tiempo de la vida. Dios es un Dios que hila fino. No deja lugar a la duda. Aquí en Lucas capítulo 1 vamos a ver el caso de Juan el Bautista. ¿Por qué vamos a ver el caso de Juan el Bautista? Porque Dios ya había hablado con María la Virgen. María la Virgen era prima de Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Entonces ya como toda mujer, ¿verdad? Una vez que el ángel viene le dice, oye, tú eres la elegida entre todas las mujeres, porque todas las niñas jóvenes en Israel están esperándose, se guardaban, ¿seré yo el instrumento que Dios va a usar para que nazca el Señor? Y cuando María sabe que es ella, el ángel le dice, tú eres. Ella se arregla y corre y sube hasta el desierto para hablar con su prima. Y su prima estaba esperando familia. Mire qué maravilloso esta escena. Lucas 1:36, por favor. 1:36. Y aquí le dice el Señor, el ángel, a María, he aquí tu parienta Elizabeth. Ella también ha concebido hijo en su vejez. El tema que estamos hablando con Sara, vieja. Concibió en su vejez. Y le dice el ángel, es el 6º mes para ella, la que llamaban... ¿Qué dice? Estéril. Nada hay imposible para Dios. La que llamaban estéril, dice la Escritura. Vamos al mismo capítulo 1, versículos 56 y 57. Ya María llegó a la casa de Elizabeth, entró, saludó y veamos versículo 56. Y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. ¿Por qué se quedó 3 meses? ¿Por qué no se quedó 2, no se quedó 5? ¿Pero por qué 3? ¿Cuánto tenía su prima? 6 de embarazo. Era viejita, la que llamaban estéril. Y se quedó 6. ¿Y 3 cuántos son? 9. Ella se quedó ayudándola. Todos los últimos meses de atenderla, que el niño naciera y ayudar a su prima y luego bajó nuevamente. Interesante. 9 meses. 9 meses, qué interesante. Le dicen el ángel a Abraham y ella está escuchando,
Sara tendrá un hijo. Tendrá un hijo. ¿Cuántas veces el hombre no quiere creer, hermanos? Cristo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La gente no quiere creer. Hay montones de gente en esta mañana metidas en la iglesia en donde la Escritura dice, el que cree en Cristo tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Y no creen. Le creen más al pastor, a lo que dice la iglesia, cualquier cosa, menos a lo que dice la Escritura, hermanos. Aquí los ángeles dicen, tu mujer tendrá, Sara tendrá un hijo, más encima le da el sexo, masculino. No solo eso, sino que también capítulos antes le dan hasta el nombre. Y se va a llamar Isaac. Qué interesante. Primero, nada imposible para Dios. Vemos una promesa. Luego vemos una perplejidad. Le llamé porque estoy usando los 3 puntos con P. Nada más por eso le llamé. ¿Por qué? Cuando Sara escucha, Sara tu mujer tendrá un hijo, ¿qué hace ella? ¡Estás loco! ¿Cómo yo me voy a ser mamá? Mira cómo estoy. Y tal vez ella se miró la pobre viejita. Todo caído. Todo arrugado. Ella veía. Ay. Ella dijo, esta es para la risa. Y tal vez tú te burles de ella. Yo estoy con ella, yo la entiendo. Yo la entiendo porque no he visto nunca una abuelita tener un hijo. Hombres sí, porque el hombre solo engendra. La mujer no. Y ya la Escritura lo dijo, porque era imposible. Primero es estéril. Ya vimos. ¿Qué otra cosa dijo la Biblia? La costumbre de las mujeres, ¿cuáles? Ya no tenía regla. Ya no estaba sangre. Por consiguiente, humanamente era imposible. Solamente una vez que para la regla, ninguna mujer puede quedar embarazada. Perplejidad. Versículo 12. Estamos en el capítulo 18 del Génesis. Génesis 18, versículo 12. Mire qué interesante. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Y manda toda esta respuesta ahí al tiro. Preguntas. Se rió. La risa de Sara. ¿Qué piensa usted de Abraham? Abraham es el macho, el hombre. Él creyó, pues. ¿Qué piensas tú de Abraham? ¿Saben? Cuando Abraham escuchó este asunto por primera vez, no le cuenten a nadie, por favor, también se rió por la misma escena. Mire, en su Biblia, capítulo 17, Génesis 17, por favor, versículo 15, 17, 15. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré. Y vendrá a ser madre de naciones, reyes, pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y, ¿qué dice? Se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo. Y Sara ya de 90 años ha de concebir. Qué interesante. Porque es ilógico, hermano. Humanamente es ilógico. Por eso que causa risa, hermano. Por eso que cuando a él le cuentan, él se rió y se hace preguntas. Cuando a ella de los labios de los ángeles escucha el tema que va a ser mamá, ella también se ríe y también tiene sus preguntas. Porque lo que le están diciendo es anormal. Es ilógico, es imposible para el hombre en aquel entonces. Ahora vemos que las mujeres pueden tener, ser mamá sin encontrarse con un hombre. In vitro y qué sé yo, un montón de maneras. Pero en aquel entonces, por hermano, la cosa cambia totalmente, ¿verdad? Así que se rió. Y 18 y 19, versículo 17,
capítulo 17, versículo 18. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Dios se lo confirma. Dios le dice a tener un hijo y le vas a llamar Isaac. Y que Dios iba a confirmar el pacto en Isaac una vez que tú te mueras. Qué interesante, hermano. La palabra Isaac o el nombre Isaac simplemente significa risa. Eso significa Isaac. Risa. ¿Le causó risa a ellos? Sí. Y yo creo que no solo a ellos, sino a mucha gente alrededor, vecinos, compadres, comadres. ¿Supiste que la viejita de allá de la esquina está embarazada? Es chistoso, hermano. Pero, ¿quién está diciendo esto? Dios. El Dios de los imposibles. Por eso que ellos como humanos, ella por un lado, él por el otro, cuando escucha por primera vez, se hacen preguntas. Difícil, estamos viejos. No estamos para esos trotes. Qué interesante. ¿Saben? La risa. Hay muchas cosas que se dicen de la risa. Muchas cosas. Pero generalmente, la risa también está en el hombre o la mujer mentirosa o mentiroso. Para tapar su mentira, especialmente cuando ha sido pillado. Lo primero que hace, se ríe. Ojo con eso. Ojo. No quise profundizar de eso, pero es una gran verdad comprobada, ¿verdad? Y tercer punto, una posibilidad. Hemos visto, nada es imposible para Dios. Vemos la promesa, la perplejidad, porque ella queda perpleja y se ríe, ¿verdad? Y una posibilidad. O sea, es una posibilidad. ¿Por qué? Porque viene de Dios. Se hace posible, ¿verdad? Usé la palabra una porque en todo tengo una, ¿verdad? La posibilidad. Vale decir, ¿por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Interesante. Vamos al capítulo 21, porque para muestra un botón, decimos, ¿no? Capítulo 21 del libro de Génesis. Génesis 21. Vemos el nacimiento, el cumplimiento del tiempo, dice la Biblia. Versículo 1, capítulo 21. Visitó Jehová a Sara, ahora ella es la protagonista, ¿verdad? Porque ella es la mamá. Como había dicho, fíjense, lo visitó como ya había dicho en el capítulo 18. E hizo Jehová con Sara como había, ¿qué dice? Hablado. Vale decir que Dios cumple lo que promete. ¿Sabías eso? Si Dios te prometió un cielo, mi hermano, es porque hay un cielo. Si Cristo te prometió que va a venir a buscarte y te va a tomar de la mano para irte al cielo, Él va a venir a buscarte de la mano para llevarte al cielo. Tenemos que aprender a creer. Miren, cualquiera de ustedes se puede parar en este momento y decirme, pero entonces esta mujer no creyó. ¿Por qué entonces está en el capítulo 11 del libro de Hebreos que Sara creyó? Sí que creyó. Se rió, es natural. ¿Acaso tú no te reíste juntamente conmigo? Ella se hizo un montón de preguntas, claro, pero ponte en sus zapatos, en sus sandalias, en sus chancletas. Ella creyó. Creyó que podía ser mamá. Por eso está en el capítulo 11, si tú lo lees en el libro de Hebreos. Capítulo 21, versículo 1. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. ¿Cuántos años tenía ella? 90 cuando dio luz. Y en el tiempo que Dios le había dicho.
no en cualquier momento. Dios tiene un tiempo para cada cosa. Así como, por favor, no le cuenten a nadie, llegará el tiempo, un tiempo, cuando tú y yo tenemos que estar parados frente a Dios. ¿Cómo vamos a estar parados? Ante Él. Va a llegar. ¿Cuándo? No lo sé. Pero de que va a llegar, hermano. Va a llegar. 3. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara. ¿Cómo le llamó? Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Así que este matrimonio se llevan por 10 años. Algunos piensan, ay, que 10 es mucho, que sé yo. Hay muchas cosas de diferencia de edad. Algunos, especialmente hombres, mamones, se casan con la mujer que es más mayor que él, porque necesitan una mamá que los mude y los bañe. Así que nace el hijo. Jehová visitó a Sara, como había dicho, en el momento que le había dicho, ¿verdad? Sara concibe y da a luz el hijo en el tiempo que Dios le había dicho. Todo tiene un tiempo. Mire un versículo en cuanto al tema del tiempo. Gálatas capítulo 4, versículo 4. No cierra en Génesis. Gálatas 4:4. Siempre tenemos que fijarnos en las palabras. Gálatas capítulo 4, versículo 4, hablando Pablo de Cristo, dice, pero cuando vino el cumplimiento ¿de qué? Del tiempo, porque Dios tiene un calendario perfecto. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios trabaja con tiempo. Nosotros no. Nosotros somos alotes. Ojalá que no existiera el reloj, ¿verdad? ¿Cuántos dijeran amén? ¿Verdad? Pucha, ¿quiénes odian el reloj? ¿Cuántos? Pero si no, sería un desorden catastrófico, pues, hermano. No hay nada más fome cuando tú estás manejando y te ponen un rojo. Vas acelerando y te ponen otro rojo. Qué horrible esa cuestión. Es espantoso, pues, hermano. Te enferman los nervios. Me recuerdo años atrás, yo anduve en la calle de San Martín, en Mendoza, Argentina, y tienen todos los cuestiones sincronizados. Uno se mete, baja por la San Martín, corre, qué cosa por acá, como andar por Américo Puse. Solamente no te suenan las cositas. Dios tiene tiempo. El tiempo es importante. Si no hay un reloj, ¿cómo sería, hermano? Si no hubiera semáforos, ¿cómo sería? Mire cómo es los partidos de fútbol. Si está ahí el árbitro y no estuviera, si estando, somos terribles los hombres, los seres humanos es así, hermano. Queremos libertinaje, pero Dios trabaja con un tiempo. Dios trabaja con un reloj perfecto, ¿verdad? Así que Abraham llama a su hijo Isaac como Dios le ha dicho en el capítulo 17, en el versículo 19, ¿verdad? ¿Qué hace Abraham cuando nace el niño? A los 8 días lo circuncida, como Dios le había dicho a Abraham que debía hacerlo en el pasado. Qué interesante. En el Génesis capítulo 17, cuando Dios hace el pacto con Abraham, Génesis 17, versículo 10, le dice Dios a Abraham, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el extranjero por dinero, a cualquier extranjero que no fuere del linaje. Así que Dios aquí está dando la información.
Dios quería un pueblo distinto, un pueblo diferente. Dios le tenía una marca, una señal, la misma que en nosotros, el sello del Espíritu Santo. Nosotros los creyentes del Nuevo Testamento somos también circuncidados, pero no de la carne, sino circuncidados del corazón, dice la Escritura, la palabra es de Dios. Y es interesante que mientras yo leía esto, según mi mente, puede que yo esté equivocado, aparentemente Isaac es el primero en la tierra que fue circuncidado al 8º día. Porque Abraham era mayor, su hijo Ismael era jovencito. Y todos los siervos ya eran adultos cuando fueron circuncidados. Pero aparentemente, este Isaac es el primero en ser circuncidado al 8º día. Yo creo que así fue. Así que Abraham era viejito, con 100 años, ¿verdad? Es interesante que Dios sorprendió a Sara. Dios sorprendió a Abraham. Ambos, como dije anteriormente, cuando escucharon el tema que Sara iba a dar a luz, se rieron. Él antes, ella después. ¿Verdad? Pero ambos se rieron. ¿Por qué? Tal vez ellos no entendieron un principio bíblico que lo encontramos en Lucas capítulo 1. Lucas 1. Aquí en Lucas 1 encontramos algo muy interesante. Voy a leer de Lucas 1, desde el versículo 35. Está el ángel hablando con María aquí. Respondió el ángel y dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá como sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hablando el ángel a María, cuando ya elige a María como el instrumento. Y ella, ahí pensando, versículo 36, y le agrega el ángel: he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Versículo 37. Observen versículo Lucas 1:37. Porque nada hay imposible para Dios. Ese es el punto. Nada imposible. Su prima era vieja y estéril. María, el ángel le dice: tú vas a tener un hijo y le llamará Jesús. Y ella pregunta en los otros libros: pero ¿cómo voy a tener un hijo si yo no conozco varón? No me he acostado hasta este momento con ningún hombre. ¿Cómo voy a ser mamá? Bueno, porque nada hay imposible para Dios. Allí ella entendió. ¿Por qué? Porque ese fue el broche. ¿Quién lo está diciendo? El ángel del Señor. El ángel Gabriel. No era cualquier ángel. Un ángel que tenía que ver única y exclusivamente con la persona de Jesucristo. El ángel Gabriel está hablando con ella. Nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, versículo 38, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y entonces el 39, ya que hemos visto algo, en aquellos días levantándose María fue deprisa a la montaña, a la ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en el vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Elizabeth, su prima, tenía 6 meses de embarazo. Cuando escucha este saludo de María la Virgen, Juan el Bautista, que estaba en el vientre de ella con 6 meses, dice la Biblia, saltó en el vientre de ella y fue llena del Espíritu Santo, Elizabeth.
y 42, y exclamó a gran voz y dijo, bendita, le dice Elizabeth, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Miren, nadie le ha contado ninguna copucha a la Elizabeth, por eso no sacó el celular la otra y le mandó un WhatsApp. Oye, te voy a tu casa, espérame con el almuerzo porque tengo una copucha grande. Es el Espíritu. El Espíritu del Señor, hermano, que le habló. 43. ¿Por qué se me concede a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llega la voz de tu salutación en mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó. Ahora habla de María. La que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Miren, todo tiene que ver con una criatura. Esta escena y la palabra se usa misma. Nada imposible para Dios y el cumplimiento del tiempo. Cuando llega el tiempo, el momento preciso de parte de Dios. En la Biblia encontramos otras mujeres estériles, ¿verdad? Rebeca, la esposa de Isaac, fue estéril. Isaac va y ora y Dios le dio dos criaturas, ¿verdad? Esaú y Jacob. La esposa de Jacob, la que tanto la amó, Raquel, estéril. Y ahora vimos a Elizabeth, la prima de María, anciana y estéril y da luz. Y vimos otro caso difícil y complicado e imposible, una mujer joven que no se acuesta con ningún hombre y queda esperando familia. A Jesús. Obra del Espíritu Santo de Dios. Nada hay imposible para Dios. Eso es lo que dice la Escritura, hermano. Lucas capítulo 1, versículo 31. Lucas 1, 31. Le dice el ángel a María, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás Jesús. Le dice el ángel, este hijo será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob, noten, para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, nunca me he acostado con ningún hombre. Respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, que ya hemos leído, ¿verdad? Ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Ahí está la respuesta a la pregunta que también María se hace. María no se rió, es cierto. ¿Por qué? ¿Por qué no se rió María? Buena pregunta. Lo pillé Sanchito. Porque es joven, pues. Una mujer joven todavía, fértil, en la plenitud de la vida. No era complicado. Solo que ella no se había acostado con ninguno. No había tenido relación íntima con ninguno, ¿verdad? Bien, ¿qué aprendemos de todo esto, hermanos? ¿Qué aprendemos? Que nosotros debemos confiar en lo que Dios nos dice. Amén. Primera de Juan 2.25. Primera de Juan 2.25. ¿Qué dice la Escritura? Aquí, en la primera epístola de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 25. El Señor te ha hecho una promesa y dice, y esta es la promesa. Observen, y esta es la promesa. Que el que nos hizo, ¿qué estoy viendo? Y esta es la promesa, que Él nos hizo o nos dio la vida eterna. Dios nos prometió la vida eterna. Ahora bien,
Dios no falla. Si tú crees, bien. Si tú no crees, bien también. Pero Dios lo prometió. San Juan 14. San Juan 14. Dios nos dejó la Biblia para que nosotros confiemos en ella, porque ella es inspirada. San Juan 14, versículo 1, el Señor Jesucristo hablando dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, observen, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta promesa es para ti. Si tú quieres apropiarte de ella, si tú quieres disfrutar de ella, tienes que creerla y vivir por fe y aceptarla por fe, como lo hizo Abraham, como lo hizo Sara, como lo hizo Elizabeth, como lo hizo María. ¿Por qué? ¿Por qué tú has de creer? Porque hemos visto dos versículos en la Biblia. Uno, capítulo 18 de Génesis, y otro, capítulo 1 de Lucas, donde dice que no hay nada imposible para Dios. Tú y yo no podemos mentir, no podemos engañar, pero Dios no miente, dice el apóstol Pablo. Dios no miente. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra bendita, que es clara.